Buenos días, vamos a hablar sobre la neuropsicología de la atención y memoria. Es la versión muy rápida, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Estos son los temas y los vamos a tener acá, vamos a ir siguiéndolos. Bueno, características principales. Las características principales de la atención es que no solamente es un filtro, sino también supervisa la actividad mental, selecciona y regula los procesos cognitivos. Es un filtro selectivo que tiene mayor prioridad de focalizar la actividad para su posterior procesamiento. Un sistema neural complejo en que no existe una sola estructura neurológica interactiva permanente entre diversas estructuras neuroanatómicas. Ejemplo es tronco cerebral, córtex, la corteza cerebral de asociación. Y también es un sistema multimodal, es decir, tiene múltiples subfunciones. La multimodalidad de la asociación es disponer de niveles adecuados de alerta, orientación, concentración, velocidad de procesamiento. También vemos que es un sistema jerárquico en una estructura de pirámide, donde la cúspide, la punta, es un sistema de mayor peso cognitivo, activo y voluntario, y son dependientes, claro, de la corteza cerebral. Los procesos atencionales más pasivos e involuntarios están en la base, son las áreas más profundas del encéfalo, el tronco cerebral, el córtex, el tálamo. Y por último, pues un sistema dinámico, un tema de características, adapta a las distintas contingencias con un mayor grado de flexibilidad. Segundo, la base neuroanatómica de la atención y la neurobiología de la atención. Hay estructuras extracorticales como la formación del tálamo, las otras cortículas como los ganglios basales, el cíngulo, el sistema límbico, y las estructuras corticales participan en la regulación de la atención voluntaria y tiene una dominancia hemisférica. Vamos a ver que está el lóbulo parietal, que es como un mapa en donde nos da un mundo interno, un mapa del mundo interno exterior, y es responsable del cambio del foco atencional, así como el mantenimiento de la atención. También está el lóbulo frontal, que es el principal centro de control de los procesos cognitivos y atencionales del ser humano, y sus funciones son controlar la atención focalizada, sostenida, sin tener resistir a las interferencias, que estas distracciones que nos están distrayendo todo el tiempo, y llevarse más intensamente en un estado de alerta ante estímulos novedosos, facilitar la actividad del sistema ejecutivo, regular las actividades y controlar los movimientos sacádicos oculares para poder tener una atención visual sostenida. 3. Principales trastornos atencionales. Generalmente son la consecuencia del habitual del daño cerebral, también envejecimiento, demencia, algunas enfermedades, depresión de memoria o la esquizofrenia. Y se clasifican en aproplexia, que es la carencia de atención absoluta, como en el estado de coma. Hipoplexia, la atencional, que puede ser ligera desde un síndrome confusional, una alteración transitoria, generalmente reversible, producida por traumatismo, alteración de calcio, glucosa, encefalopatía, hasta casos más graves como el mutismo cinético, que es la incapacidad de hablar en personas aparentemente despiertas. Hipoplexia es la excesiva actividad atencional, como en el caso de determinados trastornos delirantes, y la apoplexia, en donde hay fluctuaciones de la atención, tal y como se debe observar en la fase maníaca del trastorno bipolar. Ahora está maníaco, porque tengo que muy rápido, en 10-20 minutos, cuando me tardes una hora. Bueno, el siguiente es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es el más frecuente y también provoca pues, dificultad de aprendizaje, entrenamiento, y pueden recordar que el diagnóstico es antes de los 12 años, más de 6 meses, síntomas, al menos en 2 contextos diferentes, familia, colegio, trabaja, y síntomas de hiperactividad e impulsividad tienen que ser dependiendo del grupo de edad, mayores de 16 años, es decir, los adolescentes de adultos deben tener 5 o más síntomas, y los niños tienen que tener 6. Otros, el trastorno de la EMI, negligencia EMI, vital, ignora sistemáticamente la mitad de su espacio, puede ser consecuencia de lesiones uniperiféricas. Es un déficit de atención visual, auditivo, somatosensorio olfatorio. Sin embargo, lo más común es la visual, el más frecuente, y pues mayoritariamente por lesiones de la zona posterior inferior del lóbulo parietal derecho. 4. Evaluación de la atención. La evaluación de la atención incluye instrumentos clínicos neurológicos cuestionarios. Ejemplo es la escala de Comar-Garo, que evalúa la conciencia, la capacidad para entrarse en el espacio corporal, tiempo y vocales evocados. Estos son los potenciales auditivos, sensoriales y visuales. Y hay diversos ejemplos en donde podemos ver que hay una onda, un retraso de la onda, que significa que hay un proceso de disminución en el nervio auditivo o óptico, por ejemplo, o en el sematón sensorial, posible detectar las lesiones neurales. La velocidad de procesamiento de la información emitida por el tiempo de reacción, que se presenta desde un estímulo hasta una respuesta, y el rendimiento de distintas modalidades de atención. El PRO es Raven para la atención selectiva, Hanoi para la atención dividida, fluidez fonológica para la atención sostenida, una escala para evaluar los trastornos de atención. Estos vamos a ver las escalas y los trastornos. Ok, es mediante estrategias directas que tienen que ver con la rehabilitación y el déficit, y también están las indirectas. Y hay diversas consideraciones que deben ser estímulos breves en esta rehabilitación. Hay que ser básicos, sin simplificar las instrucciones, reducir los distractores y retroalimentar todo para facilitárselo y tener, ya sabemos que es un paciente con déficit cognitivo. Entonces, hay ejercicios para la estimulación global de la atención. Modalidad adictiva, ejemplo, repetir series rítmicas, que tú repites los que tocan así y el paciente lo va a repetir. Ejemplo. La modalidad táctil, yo lo toco, él debe decir su nombre. Modalidad visual, contar estímulos auditivos, personas que pasan, o coches que están pasando en la calle. Otro, siguiente. Ejercicio para estimular la atención focalizada y sostenida. En la modalidad auditiva es escuchar y responder. La modalidad visual, ejemplo, tachar números en una lista, tachar solamente un número que tú le dices, tachar el 8, tachar otro número. Ejercicio para estimular la atención alternante, la modalidad audiovisual, escuchar y contar, y también pues puedes escuchar y hablar, entonces tienes que alternar en diversas tareas que están dando al mismo tiempo. Y hay una modalidad visual donde tachas el número, como tachar el número 8, pero también tienes que redondear otro número, entonces tienes que hacer dos tareas ahí, alternar entre lo que estás haciendo. Ejercicio para estimular la atención selectiva. Esto es con el objetivo de mantener una respuesta de concentración y evitar las interferencias. Hay una modalidad audiovisual en donde puede haber una escucha simultánea a dos personas y debes de prestar atención solamente a una y luego cambias a la otra. Y la modalidad audiovisual en donde tachas los números y al mismo tiempo tienes que hablar simultáneamente. Es un poco difícil. Y después la atención dividida.
En el objetivo es que hacer dos tareas con respuestas diferentes. Por ejemplo, la modalidad visual y verbal. El tachado de números, por ejemplo, el tachar el número 8 y al mismo tiempo contar en voz alta de 2 en 2, 2, 4, 6, mientras que voy tachando los números. Ok, memoria. Por fin llegamos a la memoria, súper rápido. Características principales, acá les dejo el temario y vemos que sin la memoria no podemos aprender, si no podemos llegar desde procesos de calificación, entre esto, lo que voy a explicar, no podemos aprender. El sistema de memoria, la memoria operativa de trabajo también se dice así, y no es lo mismo que la memoria de corta plaza, que es el análisis de posición de 1 a 2 minutos. La memoria operativa de trabajo también involucra en la manipulación y gestión de la información, el calentamiento y la interferencia. Y hay modelos, el modelo de Atkinson-Shiffrin en 1968 dice que es la antesala, la puerta de entrada, solamente la memoria primaria para que después pasa a la memoria secundaria, que sería la memoria a largo plazo. Hay unas condiciones que se dieron posteriores a este modelo, es que no solo era un almacén, que también tenía un papel más activo y dinámico, y entonces en contraposición se creó el modelo unitario de Atkinson y Shiffrin, en donde Weisley y Hischi crearon su modelo multicomponente, en donde están los diversos sistemas. Acá están. El bloque fonológico que tiene esta forma de presentación en su vocal y la repetición de palabras y también de los números. Entonces tenemos esta capacidad para almacenar un poco de estos. También la agenda visoespacial, que es lo mismo, pero de forma espacial, las representaciones en el espacio, y el buffer episódico, que ayuda al ejecutivo central, que es la emoción auxiliar que integra y gestiona los recursos junto con el ejecutivo central. El ejecutivo central es el control, el único, el que integra todo y lleva el control específicamente del sistema atencional. Ok, segundo, memoria. Memoria a largo plazo. Se divide en dos sistemas, declarativa, no declarativa. La declarativa sabemos que es consciente, explícita, una intención clara, discreta por recordar. Y esta está la memoria episódica dentro de ella, que es la memoria de conocimientos asociadas a un espacio-tiempo, y la semántica asociadas a su medio y su significado, implicadas, claro, en el lóbulo temporomedial, el encéfalo, el neocortes, y la memoria no declarativa, que ya sabemos que no es consciente, que se manifiesta con un cambio de comportamiento y un grado de automatismo, se adquiere a través de la experiencia y produce recuerdos durativos y perdurables en el tiempo. Y esto se involucra en el priming, que es la facilitación, que nos influye de manera no consciente para disponer más fácilmente de estímulos y acontecimientos que hayamos conocido previamente, y la base neuroatómica del priming es en el corten. Y otros están las habilidades y hábitos, el aprendizaje asociativo, que es debido al conocimiento clásico e instrumental, el aprendizaje no asociativo, que donde está la habituación y la sensibilización. El núcleo estriado, la mente del cerebro y algunas vías reflejas constituyen las estructuras implicadas en las formas de memoria no declarativa. Después de esto, vemos que estos tipos de memoria y multidimensiones de los niveles 70, hay tres tipos de procesos básicos. La codificación, en donde las regiones se convierte estos estímulos, el estímulo que llegan del medio exterior se llega a una forma similar por un sistema de memorias. Ellas se presentan en las regiones mediales del lóbulo temporal, en la formación del hipocampo, corteza intervenal, perivenal y parahipocampo, y lo que más se involucra en la calidad de procesamiento es la novedad, la profundidad de ese procesamiento, que es el nivel de análisis profundo, con que tengas muchos lazos con lo ya aprendido, la capacidad asociativa, con que tengas un mayor número de asociaciones, más novedoso, entre más novedoso y más profundo el conocimiento, serán mejor recordados. El almacenamiento o consolidación. Este proceso de modificación de la información convierte de forma estable para que se pueda recuperar a largo tiempo. Finalmente, la información que se utiliza frecuentemente es la que mayor se consolida. La recuperación y olvido. Estas son las características del estímulo que pueden servirnos para recuperar. Se parece a un proceso de recapitulación, es decir, se restaura la pauta de activación que dio el proceso de codificación. Es como si fuéramos a continuar con la codificación, recordando los estímulos, las claves que dieron a cabo el aprendizaje. De esa manera recordamos lo aprendido. Y vemos que el olvido no es porque realmente lo que se busca se haya borrado, sino es porque estas claves, estas llaves de recuerdo que se utilizan no son las adecuadas, no son suficientemente eficaces para recuperar el evento. No recordamos el ambiente o el estado anímico, no coincide con la clave facilitadora. El olvido, pues parece ser más la inhibición del recuerdo, algunas veces ocasionado por el paso del tiempo, las memorias no son frecuentes, la información no es relevante. Algunas causas es que existe un fallo en intento de recuperación cuando hay varias claves asociadas. Esto produce lo que se conoce como interferencia retroactiva y proactiva. La retroactiva es cuando hay interferencia para poder recordar información vieja, debido a que hay una nueva que nos está interfiriendo, y la proactiva es lo contrario a la anterior, es decir, que hay información pasada vieja que nos está dificultando el recuerdo de la nueva. El bloqueo. En ocasiones se puede ver que hay varias asociaciones vinculadas a una misma clave de recuperación, pero una tiene más fuerza que la otra, lo que bloquea la información que se quiere recuperar, porque la que quiere recuperar es más débil, no hay suficiente fuerza de asociación. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar una clave de más eficaz. Una clave más eficaz para poder solucionar este problema de bloqueo. El efecto de la supresión. Si queremos recordar al mismo tiempo, y en caso debemos suprimir aquellas memorias que están compitiendo, porque si hay memorias compitiendo, tenemos que tener que suprimirlas para poder recordar. Bases neuroatómicas de la memoria y neurobiología de la memoria. Vemos que hay estructuras específicas implicadas en la memoria declarativa, generalmente en regiones cerebrales específicas que definen la importancia de estas estructuras y el establecimiento de las memorias no declarativas. Vemos que el sustrato no tiene el mismo sustrato anatómico, la amnesia, el hipocampo y el giro parahipocámpico se han visto implicados en codificar y considerar los recuerdos de acontecimientos y objetos en el tiempo y espacio. En cambio, las regiones dorsolateral y anterolaterales encefálicas medulan la memoria de declaración a largo plazo. 2. Sistema de memoria hipocampal. Memoria
procedimental. Este es el que se involucra principalmente en la memoria cerebral. En la formación cerebral es la primera que llega a la corteza, es procesada por la corteza prefrontal y la región para hipocampo como una estación de relevo con flujo bidireccional, que es el encargado del emparejamiento de los ítems y otras informaciones sobre eventos almacenados. El hipocampo recibe y envía la información del hipocampo, de regiones límbicas, del hipotálamo, la amígdala, y con esa información el hipocampo realiza las labores de comparación, asociación, que de forma conjunta terminan de incorporar la información nueva reciente. La formación hipocámpica, el hipocampo, es la clave para la formación de nuevas memorias y el aprendizaje. He visto que si se estirpa de los lados se produce una severa pérdida de la memoria reciente y dificultades para poder recordar información de unos minutos. Y lo que hace la información hipocámpica es emitir señales de los detalles y repetirlos hasta que se almacenen permanentemente en las cortezas de cerebrales. 3. Sistema de memoria hipocampal versus parahipocampal. La memoria parahipocampal interviene en la representación de ítems aislados y posee la capacidad para retener estas representaciones en un buffer de memoria por tiempos de duración de unos minutos. No. Y el hipocampo, mientras recibe la información del hipocampo, del hipotálamo, de la amígdala, y con esta información realiza las labores de comparación, de sesión de forma conjunta. Vamos a ver. Hay estructuras encefálicas implicadas en la memoria no declarativa, en la memoria procedimental, en la que se apoyan nuestros hábitos perceptivos y mentales. En esto están implicados los ganglios basales y el cerebelo en los aprendizajes mortales, la corteza prefrontal en el priming, que es la facilitación, la amígdala en los aprendizajes emocionales, y los lóbulos temporales mediales implicados en la memoria declarativa. Es totalmente diferente porque los lóbulos temporales mediales no están implicados aquí. Hay niveles de superiores como la corteza primaria y la corteza premotora, altamente íntimas relacionadas con el estriado y el cerebelo. Y estos circuitos lo que participan es en la fuerza, la preparación para el movimiento, en la coordinación de los movimientos, así como en la secuencia motora. 5. Neuroanatomía del aprendizaje de hábitos. Es una de las modalidades de memoria procedimental. El estriado tiene un papel determinante en la adquisición de decisiones específicas entre estímulos, pero se ha visto que también mediga el estímulo-respuesta y también facilita por medio de la experiencia, dependiendo si son siempre relevantes, además de las señales de recompensa. Le gusta la recompensa. 6. Neuroanatomía de los aprendizajes motores. Tiene una función de cerebelo en el control del aprendizaje motor, específicamente en la secuenciación temporal de los programas motores en la corteza cerebral. Al inicio, los programas motores requieren una cognición, hay voluntariedad. Después, las estructuras subcorticales lo van presionando hasta que finalmente se va automatizando. Los ganglios basales y el cerebro terminan siendo los encargados de ejecutar sin necesidad de reflexionar la tarea motora. 7. Corteza frontal y memoria procedimental. El aprendizaje de destrezas en la participación de la corteza premotora y el aprendizaje motor condicionado es donde se debe seleccionar la respuesta correcta asociada a las contingencias de los estímulos novedosos. 8. La amígdala y respuestas emocionales. He visto que la amígdala involucra en vivir emociones asociadas a eventos, ya que la formación hipocámpica y la amígdala son centros relacionados con el lóbulo límbico. La amígdala interviene en la programación de respuestas conductuales adecuadas y evalúa las situaciones características, la agresividad, peligro, si es desagradable, y entonces envía señales al hipotálamo, tálamo y corteza cerebral hasta el sistema nervioso autónomo y tronco cerebral para que se provoquen las respuestas viscerales y motoras adecuadas. Se adapten y podemos responder a estas cosas desagradables y agresividad y peligro. 3. Vamos, los síndromes amnésicos y las alteraciones de memoria. Realmente son relacionadas con daños en los lóbulos temporales mediales y causados por enfermedades del sistema nervioso o por lesiones en las distintas áreas del cerebro. Está la amnesia anterógrado, que es la pérdida de memorias después de la lesión. Se denomina anterógrada, que lo que pasa es que hay incapacidad para fijar los hechos, dificultad para adquirir nuevos aprendizajes. Ejemplo está la crisis de Wernicke-Korsakoff, que hemos hablado un poco, que la encefalopatía de Wernicke, más el síndrome de Korsakoff. La de Wernicke es aguda, donde hay confusión, agitación y coma, y el Korsakoff es más crónica por déficit de vitamina B2 en alcohólicos de nutrición, y que se inhibe el alcohol, inhibe la absorción de esta tiamina, la vitamina B1, y entonces la vitamina es esencial en el metabolismo de la glucosa, y la glucosa es vital para el funcionamiento del cerebro. Sin la glucosa, pues no funciona bien el cerebro, y hubo estos problemas, hay lesiones, y se puede morir la neurona. Y también ocurre ese tipo de amnesia en las lesiones límbicas y través del complejo hipocampo-amígdala. Estas últimas debidas a patologías vasculares, a encefalopatías de tipo espóxico o encefalitis. Amnesia retrógrada. La retrógrada es dificultad para recordar algunos hechos ocurridos antes de la lesión, específicamente cercanos al momento de la lesión, pero también existe un tipo de amnesia retrógrada total en que el sujeto pierde todas las memorias presentes. Por ejemplo, en encefalitis originadas por el virus del herpes simples. Cuando la región afectada es el encéfalo, se produce amnesia retrógrada. Y aún en amnesia severo se vea visto que se expresa la adquisición de habilidades motoras y una capacidad intacta para mostrar facilitación normal, es decir, el priming. Los síndromes amnésicos. Vamos a hablar sobre el síndrome amnésico, que tiene los diferentes grados y algunos ejemplos. Acá está la amnesia global transitoria, que puede abarcar desde varios días a varios años, donde es consciente el sujeto de su dificultad para saber su situación con identidad y colocación. Y causas pueden ser migraña, insuficiencia vascular transitoria, una crisis parcial compleja, que es una manifestación de una crisis epiléptica. La enfermedad de Alzheimer, que es la demencia más frecuente que preafecta a nuestra población, en donde se ve la memoria episódica en la fase inicial, la que es la que se ve más dañada, con posterior déficit atencional, lingüístico y finalmente demencia. El síndrome de Korsakoff, que es la alteración encefálica en el tálamo y hipotálamo con amnesia retrógrada en los últimos años del inicio de la enfermedad. 2. La amnesia con déficit en la alteración de la recuperación. Esta produce fabulaciones, es decir, evoca información que sustituye a la no recuperada y es comúnmente debida a lesiones de patologías cerebrovasculares. La amnesia focal retrógrada, con dificultad de recuperar años o décadas. Se ha visto que, un dato interesante, que esta información semántica no se pierde. Generalmente puede ser debido a que el neocórtex temporal se ha visto involucrado y en la preservación del hipocampo.
Algunas causas son los traumatismos craneoencefálicos, la epilepsia temporal, patología cerebrovascular y la amnesia psicógena. 4. La amnesia semántica es una alteración de la comprensión del lenguaje que se encuentra en un lenguaje espontáneo vacía con pérdida del significado de la palabra. Alteraciones en la denominación y comprensión. Se ha visto la implicación de regiones frontotemporales observándose en las necrosias cuerpos de Pick. Otras causas de alteración amnésicas. Está la epilepsia, que probablemente pues se da y nos da este tipo de amnesia porque si se da en la epilepsia del lobo temporal, pues nos daña directamente en la codificación y la conceptualización. Traumatismos craneoencefálicas que afectan al aprendizaje debido a la atrofia del hipocampo provocada por el trauma. Afectación anésica por accidente vascular, depende si fue hemorragia por infarto isquémico son afectada. Ejemplo, el infarto isquémico al hipocampo. El envejecimiento de memoria pues, puede ser solamente la pérdida normal de memoria, caracterizada por la dificultad en recordar información no específicamente relevante para la persona, en donde el funcionamiento cognitivo global y la actividad de la vida diaria no se encuentra con síntomas de alteración. Las demencias, hay demencias, diferentes tipos de demencia, la vascular, que nos daña la velocidad de procedimiento, disfunción ejecutiva subcortical, con déficit de atención y disartria. Esta es variable dependiendo del número de lesiones isquémicas, hipóxias o hemorragia. Demencia por código del Lewy tiene una sintomatología parkinsoniana, estos déficits de movimiento que tiembla y bla 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 bla. Y una intensidad variable, rasgos psicóticos y afectación cognitiva fluctuante. La demencia frontotemporal, en donde se ve alteraciones conductuales de la personalidad. En concreto, se afecta la memoria de trabajo, que se halla especialmente afectada en déficits de la fluidez verbal, la planificación ejecutiva de estrategias para el recuerdo. 4. La evaluación de la memoria. Pues, la evaluación de la memoria debe incluir diferentes modalidades de la memoria: la episódica, la semántica, la capacidad de aprendizaje. Y vamos a irnos a las diversas escalas. La escala de memoria de Wechsler. Esta valora las funciones mnésicas en 3 modalidades: memoria inmediata, demorada y memoria de trabajo. Incluye pruebas de recuerdo, conocimiento de modalidades visual y verbal. Test de memoria conductual de Rivermay valora los déficits del funcionamiento de la vida diaria de la persona. La prueba identifica la gravedad y frecuencia de trastornos y es útil en la evaluación del seguimiento de rehabilitación. Explora la memoria de la vida continua en aspecto visual y versal y evalúa las habilidades de la memoria perspectiva, la medición de la capacidad para aprender una nueva tarea. También están estos test, que es el test auditivo de verbal de Ray, que valora la memoria del trabajo, la memoria a largo plazo, la memoria auditivo verbal de reconocimiento. Y bueno, pues evalúa el límite del paciente y su memoria inmediata, el grado de confabulación que aparece en diferentes tareas de la memoria. Y los siguientes tests, como la figura compleja, el test de retención, el test de memory and learning, que involucra la evaluación de la memoria verbal no normal y la memoria compuesta, y el test de aprendizaje verbal de España Complutense. Rehabilitación neurológica de la memoria y se basa en la intervención cognitiva y los sistemas compensatorios de la intervención conductual. También debemos de ver la reducción del impacto emocional. Estas son las técnicas que se han visto. Hay técnica de restauración, es el aprendizaje de, por ejemplo, una práctica de repetición y organización de lista de datos. Técnicas de reorganización, donde se sustituye una funcionalidad, en donde podemos abarcar las estrategias memotécnicas, en donde se asocian y combinan elementos para facilitar su recuerdo, ejemplo, acrónimos, asociaciones de palabras o visuales, como la utilización de imágenes, aprendizajes nuevos, y debemos buscar un aprendizaje sin error, si no hay ningún error en la comunicación y en la evocación, con el fin de que no se refuercen las respuestas incorrectas. Está también la recuperación espaciada, en donde se vale la memoria implícita, y se va a ir poco a poco los intervalos de tiempo, y pues si el paciente no recuerda la información proporcionada, se tiene que volver al intervalo anterior. Las técnicas de conversación. Estas son consideradas como las más eficaces y están divididas en las claves ambientales próximas y distantes. Las claves personales tienen elementos externos, objetos o medios que van a ayudar a recordar a la persona. Entonces le recuerda qué es lo que debe de hacer. Por ejemplo, una lista de comprobación con los pasos que debe ir realizando la persona y tachando lo que cada vez que va logrando una tarea, con el fin de que al último se va a retirar la lista y ya puede realizar la tarea. Las claves ambientales próximas son ayudas externas, ejemplo, diarios, agendas. Claves ambientales distantes son claves para organizarse, como son distantes y ambientales, puede ser en centros de ocios, en hospitales. Estrategias conversatorias electrónicas. El mayor ejemplo es el teléfono, si se tiene, y una persona que pueda utilizarlo, que no tenga tanto el déficit cognitivo, el déficit de memoria para que pueda utilizarlo. O más accesibles como verlo con alarma, con grabaciones que le digan cuándo y cómo de hacer las cosas. Por último, debemos de evaluar los daños secundarios psicológicos y por eso se ha visto la terapia conductual como uno de los enfoques más efectivos. Se evalúan los problemas de comportamiento, control de estrés, establecimiento de metas concretas, el control de pensamiento desactivo. Y pues debemos gustar. Y lo que más he visto que funciona son la exposición y la reestructuración cognitiva para el afrontamiento del estrés problemático, manejo de la ira, la ansiedad y la depresión. Vemos que es una terapia difícil ya que provoca un funcionamiento ejecutivo mínimo operativo y estas capacidades están limitadas en pacientes con daño cerebral. Entonces, pues debemos terminar con esta última parte que queremos recordar, que para tener un buen aprendizaje debe tener un buen procesamiento desde la codificación a la recuperación, y la clave en la rehabilitación es dar al paciente los mayores recursos para poder tener la mayor eficacia, puede ser en la sesión visual o auditiva, crear un buen entorno interesante para el paciente. Y por ejemplo está la recuperación del espacio ampliado, en donde el sujeto debe recordar repetidamente la lista, puede ser de personas, objetos, lugares o tareas, una lista de estas tareas, y poco a poco ir aumentando de forma gradual los intervalos de tiempo entre ensayo y ensayo. Si el paciente logra prolongar estos intervalos del tiempo, poco a poco va recordando y vamos a dejar la lista y lograr la automatización de la tarea y poder ayudarlos a compensar estos déficits en la memoria. Bueno, esto es todo por ahorita y muchas gracias por ver el video resumido. Está la otra liga del video completo si lo quieren ver. Saludos y bye, bye, see you later now, bye.